Hola a todos, bienvenidos al canal de Mr. Misterios. Estos son algunos de los mejores libros para hombres que existen. Van desde libros de psicología, masculinidad y seducción. Pero todos increíblemente valiosos y podemos aprender mucho de ellos. Soy un ávido lector, intento leer un libro a la semana, por lo que seguramente vendrán más videos sobre este tema periódicamente, trayéndoles literatura de calidad. Si tenés alguna sugerencia, asegúrate de dejarla en la caja de comentarios. Ahora, sin más preámbulos, acá están los mejores libros para hombres de todos los tiempos. El camino de los hombres, de Jack Donovan. De hecho, hice un breve video en el canal sobre este libro porque realmente es muy bueno. Es fácilmente uno de los mejores libros para hombres, si es que no es el mejor. Este libro proporciona una visión tribalmente honesta para comprender al hombre. La mayoría de los libros para hombres intentan luchar con el concepto de la masculinidad y fracasan miserablemente. Se aferran a conceptos ilusorios y no dicen que la masculinidad se trata de estar en contacto con tu lado femenino. Jack Donovan no nos dice esas pavadas. Nos da la descripción magra y jodidamente mala de lo que significa ser un hombre. Se basa completamente en la psicología evolutiva y el tribalismo, por lo que tiene una gran base en la realidad. No recurre a la lógica y a las pavadas teóricas. Él te da 4 características específicas que podés comenzar a cultivar hoy. La fuerza, el coraje, la maestría y el honor son las virtudes alfa de todos los hombres del mundo. Son las virtudes fundamentales de los hombres porque sin ellas no se pueden tener virtudes superiores. Veamos qué dice Jack Donovan sobre su libro. Necesitas estar vivo para filosofar. Podés agregar a estas virtudes reglas y códigos morales para gobernarlas. Pero si eliminás una de estas 4 virtudes de la ecuación por completo, no solo estás dejando atrás virtudes específicas de los hombres, sino que también estás abandonando las virtudes que hacen la civilización posible. El camino del hombre superior, de David Deida. Paradójicamente, este libro nos proporciona una guía espiritual de la masculinidad. El camino de los hombres de Jack Donovan nos proporciona una definición fenomenal material del hombre, por así decirlo. Nos enseña que la masculinidad significa proteger a la tribu y que necesita fuerza, coraje, maestría y honor para hacer estas cosas. El camino del hombre superior, sin embargo, profundiza en la naturaleza espiritual del hombre. Es uno de los mejores libros para hombres sobre espiritualidad. Lucha con conceptos como cómo interactuar con las mujeres, qué es la energía masculina, cómo el sufrimiento moldea al hombre en lo que es, por qué se necesita un propósito. Este libro me cambió la vida por completo. Antes de leer este libro pensaba que sabía lo que significaba ser hombre. Anteriormente pensaba que la masculinidad era completamente agresiva y asertiva. Pero leer este libro me enseñó que también hay un lado yin en ser hombre. Ser un hombre también significa ser un guerrero gentil. Significa tener una tierna agresión y significa vivir en tu centro. Veamos cómo presenta su libro David Deida. Tu mujer conoce tus debilidades mejor que nadie. Ella sabe dónde vacilarás y te rendirás. Ella sabe el grado de mediocridad por el que te conformarás. Y ella conoce tu verdadera capacidad como hombre completo. Un hombre de conciencia libre y amor. Su regalo, si es una buena mujer, es ponerte a prueba con sus estados de ánimo más oscuros una y otra vez. Hasta que tu conciencia no se vea perturbada por el desafío femenino y puedas invadirla con tu amor. Para eso estás acá, para impregnar al mundo con tu masculinidad. Y en respuesta a tu intrépida conciencia masculina, ella empapará tu mundo de amor y de luz. La guerra del arte de Steven Pressfield. El tema principal de este libro es cómo vencer la resistencia interna y lograr lo que quieras lograr en la vida. Si estás tratando de iniciar un negocio, convertirte en músico, escribir un libro o literalmente hacer algo pero nunca lo haces, este libro es para vos. Este libro, como una patada giratoria de Chuck Norris directo a los dientes, que va a hacer que sacudas la cabeza. Te enseñará por completo la procrastinación que viene en más de una forma y lograr lo que quieras. Si no hubiera leído este libro, probablemente nunca hubiera comenzado mi canal en YouTube. Probablemente nunca habría comenzado a vender suplementos en las que estoy trabajando junto con mi hijo mayor.
O mi empresa de traslados. No hubiera organizado un equipo para vender lotes en un lugar turístico de la provincia de Córdoba, en Argentina. Y tampoco estaría escribiendo un libro en el que estoy trabajando. El concepto principal en el que gira este libro es resistencia. La resistencia es esa voz interior que te dice, hacelo mañana, o espera hasta que tenga más experiencia, o relájate por ahora. La resistencia es ese bastardo que te impide lograr cualquier cosa que valga la pena. Son obstáculos internos que tu ego ha puesto para evitar que fracases y crezcas como ser humano. Pressfield te enseña cómo deshacerte de esa resistencia bastarda que es la clave para mejorar tu vida. Veamos lo que dice Steven Pressfield sobre su libro. Tememos descubrir que somos más de lo que pensamos que somos. Más de lo que nuestros padres, hijos, maestros piensan que somos. Tememos que en realidad poseamos el talento que nuestra voz apacible y pequeña nos dice. Que realmente tenemos las pelotas, la perseverancia y la capacidad. Tememos que realmente podamos dirigir nuestra nave, plantar nuestra bandera, llegar a nuestra tierra prometida. Tememos esto porque, si es cierto, nos alejamos de todo lo que sabemos. Pasamos a través de una membrana y nos convertimos en monstruos que ahuyentan ese miedo. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Este es otro libro de los que cambian vidas. Es uno de los mejores libros para hombres sobre espiritualidad y para tener la mentalidad correcta. Pero es diferente al camino del hombre superior. Este libro está completamente enfocado en un concepto, el presente. La idea detrás de este libro es que el 99% de las personas pasan la mayor parte de sus horas de vigilias deprimidos por el pasado o ansiosos por el futuro. Muy pocas personas realmente experimentan el momento presente, sin ningún filtro, juicio o resistencia. Este libro te va a enseñar a ser feliz independientemente de las circunstancias de tu vida. No significa que no vas a tener el deseo de mejorar, de hecho es todo lo contrario. Al aceptar tu realidad tal como es, vas a poder mejorar y convertirte en la mejor versión de vos mismo. El hombre que escribió este libro, Eckhart Tolle, estuvo sin hogar durante varios años. Pasó de no tener absolutamente nada a ser un líder espiritual y millonario. Eso es bastante impresionante. Recuerdo que la primera vez que leí este libro sucedió algo muy raro. Recuerdo estar muy interesado en lo que estaba leyendo y de repente me topé con una línea que decía: no eres tu mente, no eres tus pensamientos. Literalmente ahí comencé a temblar y sentirme enfermo. Tuve síntomas parecidos a la gripe durante los siguientes días. Luego, después de varios días, fui mucho más feliz de lo que era antes. Caminé completamente presente e imperturbable ante las preocupaciones del mundo. En ese momento no lo sabía, pero había experimentado lo que se conoce como muerte del ego. La muerte del ego, tal como suena, es cuando tu ego muere. Es cuando todas las falsas construcciones y mentiras que te dices se desmoronan en un instante y la fachada se derrumba. Me di cuenta que hasta ese entonces me había identificado con mi mente. Me había visto a mí mismo como una víctima y no como un alfa, lo que me había impedido realizar todo mi potencial. Leer este libro me dio las herramientas necesarias para dejar el dolor reprimido y en última instancia convertirme en mi mejor versión. Poder contra fuerza. Este libro tiene el potencial de cambiar el mundo. La premisa es extremadamente simple. El poder es diferente a la fuerza, pero tiene implicaciones absolutamente devastadoras. Pensá en la fuerza como sacar los remos y remar desesperadamente a través del océano, mientras que un hombre que simplemente ajusta su vela se lanza junto a usted. El hombre que ajusta su vela, él entiende lo que es el poder. El poder está alineando tus energías con el universo. Está aceptando la realidad por lo que es, e incluso la abraza. No intentas combatirla, sino que intentas cambiarla. La fuerza es cuando te resistes a la realidad y luchas contra ella. Aunque estos conceptos son extremadamente simples, tienen profundas aplicaciones e implicaciones. Poder contra fuerza incluso habla de diferentes niveles de conciencia, que David Hawkins clasifica en una escala de 1 a 1000. Solo un puñado de personas ha desbloqueado la conciencia de Cristo, o la conciencia de 1000 niveles. Personas como Buda, Krishna y Jesús han desbloqueado este estado de conciencia increíblemente impactante. Según el autor, la mayoría de las personas existen alrededor del nivel 205. Sin embargo, a medida que subes de escala, obtienes poderes y conocimientos increíbles. Einstein, Beethoven, Nietzsche, por ejemplo,
estaban en el nivel 499. ¿Ves lo significativo que es solo un aumento de varios cientos de puntos? El autor afirma que su libro eleva el nivel de conciencia aproximadamente de 10 a 15 puntos, lo cual es mucho teniendo en cuenta que la mayoría de los seres humanos solo avanzan 5 puntos en la vida. Un ser humano con el nivel 300 provoca la misma cantidad de cambio positivo en el mundo que 90.000 personas por debajo de 200. Un ser humano del nivel 400 contrarresta 400.000 personas por debajo del nivel de 200. Un ser humano al nivel 700 contrarresta 70 millones de personas por debajo de 200. Así de poderoso es el despertar espiritual. Solo un ser humano completamente despierto espiritualmente puede alterar permanentemente el curso de la realidad. Modelos. Hay decenas y decenas de libros que se han escrito en seducción. El más famoso quizás es el conocido como El Juego, The Game, por Neil Strauss. Cubre todo tipo de rutinas, terminología púa y diferentes tácticas. Es el libro que generó toda la cultura púa, desde las aperturas hasta los negas. Más allá de esto hay otros libros populares de púa como El Método de Mystery, Cómo ser un macho alfa de John Alexander o Crack de Mario Luna. Todos son muy buenos libros, pero en mi opinión todos se quedan cortos porque se centran en estrategias y técnicas en lugar de principios básicos. Los modelos de Mark Manson, sin embargo, trascienden por completo cualquier táctica o estrategia de seducción. Se centra en los pasos emocionales de la seducción en lugar de agonizar por docenas de pasos lógicos. El libro Modelo junto a la atracción no es una elección de David DeAngelo, para mí son los mejores libros para hombres cuando se trata de conquistar mujeres. De la atracción no es una elección, le voy a dedicar un video entero a esa maravilla de libro. La comunidad de seducción tiende a enseñar a los hombres cómo actuar como hombres atractivos, en lugar de ser hombres atractivos. Pero el hecho es que no importa las teorías que aprendas y no importa cuántas técnicas conozcas, no serás un hombre atractivo. Modelos te enseña a ser la mejor versión de ti mismo. Presenta una explicación brutalmente honesta de lo que atrae a las mujeres y te enseña cómo convertirte en el tipo de hombre que moja el muñeco con regularidad. Fue escrito por un hombre que una vez estuvo absorto en la comunidad púa. Si compra un libro de seducción, es muy urgente que sea este libro. A ver, no digo que los otros libros no valgan la pena. Sigo pensando que son lecturas valiosas. Es como leer filosofía griega antigua antes de leer a Nietzsche. En este libro vas a aprender de dónde surgió la teoría de seducción moderna y te dará una comprensión más profunda de la misma. Dicho esto, Modelo es por mucho uno de los mejores libros para hombres sobre seducción que leí hasta ahora. Veamos lo que dice el autor. Los estudios muestran que las mujeres se sienten igualmente atraídas por los hombres que tienen el potencial de ser extremadamente exitosos como los que ya lo son. En el libro también explica por qué las mujeres se encuentran atractivas a los hombres que muestran una gran fuerza y habilidades, a pesar de que sean muy pobres. Explica por qué el artista hambriento no tiene problemas para encontrarse con chicas que lo apoyen financieramente. Y por qué el atleta y deportista que sobresale puede salir con supermodelos a pesar de que no puede pagar una hamburguesa. Esta es la primera parte de los mejores libros para hombres que existen. Así que muchas gracias por ver el video y será hasta la próxima.